Soy la periodista de investigación Anabel Hernández. En las últimas horas, la periodista de investigación Anabel Hernández ha destapado lo que podría ser el escándalo político más explosivo de la década en México. Y no es para menos, porque estamos hablando de acusaciones directas contra Andrés Manuel López Obrador, que lo vinculan con cárteles de la droga, dictaduras latinoamericanas y una red de corrupción que llega hasta Washington. Esto ya no es teoría de la conspiración, amigos. Estos son hechos documentados que están haciendo temblar los cimientos del poder en México. Según fuentes conectadas directamente con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, en Washington ya se tomó la decisión. Van a por AMLO. Y cuando digo van a por él, no me refiero a declaraciones diplomáticas suaves ni a presiones económicas discretas. Estamos hablando de operaciones encubiertas, detenciones de empresarios clave y filtraciones estratégicas diseñadas para desmantelar todo el entramado de poder que construyó la llamada Cuarta Transformación. La semana pasada, la administración Trump lanzó 2 golpes directos que han dejado a todos boquiabiertos. El primero fue la detención de Manfred Mauricio Quintanilla, un empresario mexicano que no es cualquier empresario. Este señor es pieza clave en lo que se conoce como la Operación Polanco, una investigación de la DEA que demostró, escuchadme bien, que el cártel de los Beltrán Leiva financió la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Sí, habéis oído bien. Dinero del narco directamente a la campaña del que luego sería presidente de México. Y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa. Según documentos revisados por ProPublica, ese dinero no llegó de cualquier manera. Fue entregado a través de Mauricio Soto Caballero, un político que en 2002 se asoció con Quintanilla en una empresa llamada Arte y Creatividad Digital. Pero hay más, mucho más. El intermediario directo entre la campaña de López Obrador y los Beltrán Leiva fue Nicolás Mollinedo, que durante décadas fue el chofer personal y confidente de AMLO, su hombre de confianza total, el tipo que lo acompañó en todo su ascenso político. Y si creéis que ahí acaba la cosa, preparaos porque esto es solo el principio. Nicolás Mollinedo resulta ser primo de Rafael Marín Mollinedo, que actualmente es el titular de la Agencia Nacional de Aduanas en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sí, el mismo Rafael Marín que cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, le asignó contratos a la empresa donde estaban asociados Quintanilla y Soto Caballero. El círculo se cierra, amigos. Todo conecta, todo encaja demasiado perfectamente. Pero si esto os parece fuerte, esperad a escuchar el segundo dardo que lanzó Trump. Homeland Security Investigations supuestamente envió un oficio a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada de México, advirtiendo sobre Jack Landsmanas, un empresario lituano que ha sido el rey de los contratos públicos durante la Cuarta Transformación. Y cuando digo rey, hablamos de alguien que en el último año del gobierno priista consiguió 5,000 millones de pesos en contratos. En los primeros 3 años de AMLO, 18,000 millones. Dejad que eso cale un momento. Antes de continuar, si te está volando la cabeza con todo esto, dame un like, suscríbete al canal y activa la campanita porque este tipo de información no la vas a encontrar en los medios tradicionales. Y dejadme una pregunta en los comentarios. ¿Creéis que AMLO sabía de todas estas conexiones o simplemente se rodeó de las personas equivocadas? Quiero leer vuestra opinión. Volvamos a Landsmanas. Este empresario controla lo que investigaciones periodísticas han llamado el cártel de la comida. Su corporativo Cosmos y sus subsidiarias productos Cerel y la Cosmopolitana tienen contratos para proveer alimentos en hospitales públicos, cárceles y centros migratorios. Es uno de los pocos empresarios que logró transitar exitosamente del círculo íntimo de Peña Nieto al de López Obrador y ahora al de Sheinbaum.
Eso no pasa por casualidad, amigos. El oficio de Homeland Security usa palabras demoledoras: cleptocracia, lavado de dinero, evasión fiscal, apoyo logístico y financiero a grupos terroristas. Asegura que Landsmanas ha mantenido una cadena de corrupción en el Instituto Nacional de Migración, en Pemex, en el SATE y en las secretarías de finanzas de distintos gobiernos estatales. Y lo más increíble es que en 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Secretaría de la Función Pública iniciaron investigaciones por evasión fiscal, lavado de dinero y pago de sobornos contra las empresas de Landsmanas. ¿Y sabéis qué pasó? Absolutamente nada. El cártel de la comida siguió operando como si nada al más alto nivel de la Cuarta Transformación. Pero esto no es solo un tema de corrupción interna mexicana. Aquí hay dictaduras involucradas, petróleo, intercambios secretos y conexiones con regímenes que Estados Unidos considera enemigos. Y aquí es donde la historia se vuelve geopolítica y peligrosísima. La semana pasada, The New York Times publicó que un buque petrolero venezolano fue decomisado por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ese barco, operado mayormente por personal ruso, llevaba petróleo a Cuba. Trump explicó el operativo como una misión para frenar el financiamiento a grupos terroristas. Pero lo realmente impresionante fue la demostración de fuerza militar. Hablamos del Comando Sur del Ejército y la Marina norteamericanos desplegando una operación que cuesta $200 millones diarios y que concentra el 10% del poder de fuego de Estados Unidos. No es broma. Washington está dejando clarísimo que el hemisferio occidental es ahora su prioridad absoluta en seguridad nacional. Y aquí viene la conexión que nadie quiere mencionar, pero que es imposible ignorar. Para Nicolás Maduro, entregar petróleo a Cuba significa recibir a cambio protección y contrainteligencia de los servicios de seguridad del régimen cubano. Es un intercambio. Petróleo por seguridad. Y aquí está la pregunta que hace temblar a todo el establishment mexicano. ¿Andrés Manuel López Obrador recibe el mismo trato? Porque resulta que México, a través de una subsidiaria privada de Pemex llamada Gasolinas del Bienestar, transfiere en promedio alrededor de 20,000 barriles de petróleo diario a Cuba. Según reportes financieros de la paraestatal, esa asistencia está valorada en $600 millones al año. Y ojo, porque en noviembre de 2024, ya con Sheinbaum en el poder, durante la última crisis energética de Cuba, México aportó 400,000 barriles de crudo y 65,000 barriles de diésel. El gobierno de Sheinbaum no ha suspendido los envíos de crudo ni el programa de médicos cubanos, que es otro esquema de entrega de recursos monetarios al régimen de Miguel Díaz-Canel. Carlos Jiménez, congresista republicano por Florida, advirtió esta semana algo brutal. En el Congreso de Estados Unidos, sabemos que el gobierno de Sheinbaum apoya tanto al narcotirano Nicolás Maduro, porque sabe que en cuanto caiga él, caerá ella también por su complicidad con los narcos que han destruido al país. Dejad que eso resuene. Un congresista estadounidense acusando directamente a la presidenta de México de estar aliada con narcodictaduras porque si caen ellos, cae ella. Esto ya no son rumores de pasillo, esto es diplomacia de guerra. Y hay más hilos que seguir. En octubre de 2018, pocos meses antes de que Morena llegara al poder, la Procuraduría General de la República publicó un oficio sobre un esquema fraudulento de operaciones inusuales para abastecer el programa de los SLAP de la dictadura chavista. En realidad, esto era la fachada de una estructura de desvío masivo de recursos públicos a la élite militar y política de Venezuela. El esquema fue operado por el empresario colombiano Alex Saab, que fue sentenciado en Florida por lavado de activos. Israel Ira, titular del SAT en el gobierno de Peña Nieto, alertó que había empresas mexicanas involucradas en este fraude, pero se abstuvo de nombrarlas. En noviembre de 2018, el medio venezolano Armando Info
documentó que la trama de importaciones abarcaba las compañías de Landsmanas y el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, que a su vez estaba conectado con la cúpula del régimen castrista en Cuba. Cuando López Obrador asumió el poder, lejos de continuar la investigación iniciada, creó su propia estructura para aportar recursos al régimen de Maduro. Una empresa llamada Libre a Bordo, operada por el mexicano Joaquín Leal, fue asistida por Segalmex y por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, para ayudar al gobierno de Venezuela a evadir las sanciones impuestas por Washington. A través de este vehículo, México recibió petróleo a cambio de víveres. Todo esto pinta un cuadro absolutamente demoledor. López Obrador no solo habría recibido dinero del narco para su campaña, sino que durante su gobierno habría creado toda una estructura para apoyar económicamente a las dictaduras de Cuba y Venezuela, desafiando directamente las sanciones de Estados Unidos. Y ahora, con Trump de vuelta en la Casa Blanca y con un enfoque láser en el hemisferio occidental, Washington está enviando señales clarísimas de que esto no va a quedar así, ya sea por el expediente de Quintanilla, por las operaciones de Landsmanas en Venezuela o por el programa de petróleo enviado a Cuba. Las señales que está emitiendo Washington son peligrosísimas para la coalición de la Cuarta Transformación y especialmente para su fundador, porque aquí no estamos hablando de diferencias políticas o ideológicas. Estamos hablando de vínculos con el crimen organizado, de financiamiento a dictaduras, de evasión de sanciones internacionales y de una red de corrupción que abarca 3 países y 2 décadas. La pregunta ya no es si van a actuar contra AMLO. La pregunta es cuándo y hasta dónde llegarán. Porque si algo ha demostrado Trump, es que cuando decide ir contra alguien, va con todo. Y con el despliegue militar que hemos visto en el Caribe, con las detenciones estratégicas de empresarios clave y con las filtraciones de documentos comprometedores, queda claro que esto es solo el principio de una operación mucho más grande. México está en el centro de una tormenta geopolítica que podría redefinir las relaciones entre América Latina y Estados Unidos para las próximas décadas. Y López Obrador, el hombre que prometió acabar con la corrupción, podría terminar siendo recordado como el presidente que llevó las conexiones entre poder político y crimen organizado a un nivel sin precedentes. Pero vamos a profundizar aún más en por qué esto es tan grave y por qué Washington está actuando ahora con tanta contundencia. Porque hay elementos en esta historia que muchos medios están pasando por alto y que son absolutamente cruciales para entender la magnitud de lo que está pasando. Primero, hablemos del timing. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Trump decide activar todas estas operaciones justo en este momento? La respuesta está en la estrategia de seguridad nacional que Estados Unidos ha reformulado completamente. Durante años, el foco estuvo en Oriente Medio, en el terrorismo islamista, en Afganistán e Irak, pero eso ha cambiado radicalmente. El Comando Sur, que es el comando militar responsable de América Latina y el Caribe, ha recibido un incremento presupuestario sin precedentes. Estamos hablando de operaciones que cuestan $200 millones diarios solo en despliegue naval y aéreo. ¿Y sabéis por qué? Porque Washington ha identificado que la verdadera amenaza a su seguridad nacional no está a miles de kilómetros en tierras lejanas, sino aquí, en su propio patio trasero. Rusia tiene presencia militar en Venezuela. China ha invertido miles de millones en infraestructura por toda América Latina. Y los cárteles mexicanos controlan más territorio y tienen más poder de fuego que muchos ejércitos nacionales. Todo esto a solo unas horas de distancia de Texas, Florida y California. Y aquí es donde la figura de López Obrador se vuelve especialmente problemática para Estados Unidos, porque no estamos hablando de un presidente que simplemente miró hacia otro lado mientras el crimen organizado crecía.
Según estas investigaciones, estamos hablando de alguien que desde el principio de su carrera política estuvo vinculado financieramente con el narco. Alguien que una vez en el poder, en lugar de combatir estas redes, las fortaleció y las expandió hacia dictaduras amigas. Pensad en la ironía brutal de todo esto. López Obrador llegó al poder con un discurso de regeneración moral, prometiendo acabar con la corrupción del viejo régimen, diciendo que iba a limpiar México desde arriba hasta abajo. Y ahora resulta que él mismo podría ser el centro de la red de corrupción más grande que ha visto el país en décadas. No es solo que haya tomado dinero del narco, que ya sería suficientemente grave. Es que una vez en el poder, supuestamente utilizó los recursos del Estado mexicano para ayudar a regímenes dictatoriales a evadir sanciones internacionales. Y fijaos en el patrón que se repite una y otra vez. Cada vez que aparece un nombre en esta investigación, cada vez que se menciona una empresa o un empresario, cuando empiezas a tirar del hilo, todo conecta con el círculo íntimo de AMLO. Quintanilla conecta con Soto Caballero, que conecta con Molinedo, que conecta con AMLO, que conecta con su primo Marín Molinedo. En el gobierno de Sheinbaum, Lance Manas conecta con Venezuela, con Cuba, con el SAT, con Pemex, con contratos millonarios durante toda la Cuarta Transformación. Libre a bordo conecta con Segalmex, con el subsecretario de Relaciones Exteriores, con el petróleo a Venezuela. No son casos aislados, es una red, una estructura deliberadamente construida para mover dinero, favores políticos y recursos entre México, Cuba y Venezuela, con todos los actores clave respondiendo directa o indirectamente a la misma persona. Y esa persona es Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, ¿qué significa realmente que Washington haya tomado la decisión de ir contra él? Porque esto no es retórica política. Cuando Estados Unidos decide ir contra un expresidente latinoamericano con vínculos al crimen organizado, tiene un arsenal de herramientas legales y de inteligencia que son devastadoras. Pueden congelar activos en el extranjero, pueden emitir órdenes de captura internacionales, pueden presionar a gobiernos aliados para que cooperen en investigaciones, pueden filtrar información clasificada en el momento exacto para causar el máximo daño político. Y lo más importante, pueden construir casos penales con años de vigilancia, escuchas telefónicas, seguimiento de transacciones financieras y testimonios protegidos. La DEA lleva décadas perfeccionando estas técnicas. La Operación Polanco, que es la investigación sobre el financiamiento del cártel de los Beltrán Leiva, a la campaña de AMLO en 2006, no apareció de la nada. Son años de trabajo de inteligencia, de infiltración, de recopilación de pruebas, y cuando empiezan a detener a personas clave como Quintanilla, no es solo por lo que esa persona hizo, es porque van a usar a esa persona para llegar más arriba en la cadena. Así funcionan estas investigaciones. Detienes al eslabón más bajo, le ofreces un trato y él te da información sobre el siguiente nivel, y así vas subiendo hasta que llegas al objetivo principal. El problema para López Obrador es que ahora está fuera del poder. Ya no tiene la protección que le daba ser presidente. Ya no puede usar los recursos del Estado para defenderse o para intimidar testigos. Ya no controla la narrativa mediática de la misma manera. Está vulnerable de una forma en que nunca lo estuvo durante su sexenio. Y Claudia Sheinbaum está en una posición imposible. Por un lado, es la heredera política de AMLO. Fue su mano derecha durante años. No puede simplemente abandonarlo sin destruir su propia base política. Pero por otro lado, si sigue cubriéndolo, si sigue apoyando las políticas que conectan a México con Venezuela y Cuba, se arriesga a enfrentar la ira completa de la administración Trump. Y ya hemos visto lo que Trump
es capaz de hacer cuando decide que un gobierno latinoamericano es un problema para Estados Unidos. Las señales que está enviando Washington son cristalinas. La detención de Quintanilla no fue una operación aleatoria de EIC. Fue un mensaje directo. Tenemos a tu gente, tenemos la información y vamos a usarla. La filtración del documento sobre Lance Manas tampoco fue casual. Fue otra advertencia. Conocemos toda la red. Sabemos quién está involucrado y en qué nivel. Y el decomiso del buque petrolero venezolano, con el despliegue masivo del Comando Sur, fue la demostración más contundente. Tenemos el poder militar para hacer cumplir nuestra voluntad en esta región y lo vamos a usar. $200 millones diarios en operaciones militares no es algo que se hace solo por decomisar un barco. Es una declaración de intenciones. Es decir, este hemisferio es nuestro y vamos a limpiarlo de amenazas, sean dictaduras, cárteles o políticos corruptos. Lo que hace esto aún más explosivo es el contexto político interno de México. El país está profundamente polarizado. Los seguidores de la Cuarta Transformación ven a AMLO como un héroe que desafió al establishment corrupto. Sus detractores lo ven como un demagogo autoritario que destruyó las instituciones democráticas. Y ahora, con estas acusaciones tan graves sobre la mesa, esa división se va a profundizar aún más, porque si Estados Unidos presenta pruebas contundentes de que López Obrador recibió dinero del narco, de que ayudó a dictaduras a evadir sanciones, de que usó empresas mexicanas para desviar recursos públicos, ¿qué va a pasar? Sus seguidores lo van a defender diciendo que es una persecución política de Estados Unidos. Sus detractores van a pedir que se le juzgue y el gobierno de Sheinbaum va a estar atrapado en medio, sin saber si protegerlo o sacrificarlo. Esta es la bomba de tiempo que está a punto de explotar, y las consecuencias van mucho más allá de México. Si Washington logra desmantelar esta red que conecta a políticos mexicanos con el narco y con dictaduras latinoamericanas, va a sentar un precedente brutal para toda la región. Va a demostrar que ningún expresidente está a salvo si cruzó las líneas rojas de seguridad nacional estadounidense, y va a reconfigurar completamente las relaciones de poder en América Latina. Esto es Historia en Vivo, amigos, y nosotros estamos aquí para contárosla sin filtros y sin miedo. Nos vemos en el próximo video.